¿Qué tal, Eloy? ¿Qué tal, amigos, amigas del canal? ¿Cómo estáis? Un placer hablar de Nicky Hayden, recordar sus tiempos en el Campeonato del Mundo de MotoGP, sobre todo, que fue cuando coincidí con él, tanto en su llegada en 2003, cuando empezó a formar parte del equipo HRC Repsol, en el que por entonces estaba Valentino Rossi. Un año después se fue Valentino, llegó Alex Barros y luego ya posteriormente decir como piloto, Nicky, desde mi punto de vista, Nicky Hayden era sobre todo un piloto con un talento descomunal, un piloto que conocía muy bien las carreras de moto, y luego os explicaré el porqué, o lo que creo yo, el porqué, y que exprimía ese talento vuelta a vuelta, que era sobre todo muy intuitivo, que era mucho menos de estrategias, de tácticas, y que era de darlo todo, absolutamente todo, como se vio en sus temporadas en el Mundial y sobre todo cuando ganó aquel título en 2006. De su pilotaje poco más que decir, que no fuese sobre todo talentazo y muy intuitivo. Personalidad, un tipo súper tranquilo, un tipo súper sincero, más allá de las declaraciones, de las entrevistas, cuando podías hablar con tranquilidad con él, ostras, te contaba muchas cosas y se abría mucho y veías lo sencillo que era. Sobre todo, yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones hablar en profundidad con él, al margen de cuando nos veíamos en los circuitos, pero recuerdo una vez, al principio de la segunda temporada en la que estuvo aquí en España, Repsol organizó lo que llegó a llamar la Ruta de Santiago en moto, que no era otra cosa que un acto promocional en el que Nicky Hayden y Alex Barros iban desde Coruña a Santiago de Compostela hasta la Plaza del Obradoiro con motards. Era una especie de, llamarle concentración, salida a 75 kilómetros y luego se visitaba una refinería. Pues bueno, cuando estábamos en la refinería y venía la parte más técnica del acto, más protocolaria, pues nos quedamos hablando él y yo bastante rato, explicándome sus orígenes, cómo en Estados Unidos toda su familia practicaba motos y sobre todo cómo en Estados Unidos la moto se entendía. Yo creo que se entiende incluso ahora de una forma distinta. No todo el mundo quiere llegar al Campeonato del Mundo de MotoGP, no todo el mundo quiere llegar a ser un campeón. Practican moto, van en moto, compiten en moto desde pequeños por disfrutarla. En carreras de long track, de short track, de dirt track, cómo hizo él, cómo hicieron sus hermanas, cómo hicieron sus hermanos. Por ejemplo, su hermano Roger Lee además fue piloto del equipo de Michael Jordan en el campeonato AMA de Superbikes. Ahora ya no es AMA, es Moto América, lo sabéis de sobra. Y en definitiva, Nicky me estuvo contando entonces de dónde venía y cómo apreciaban y estimaban las motos en su país, cómo crecían de alguna forma. Tuve otra oportunidad de charlar largo y tendido con él, que fue en 2014, aquella temporada que corrió, ya era al final de temporada, que corrió con el equipo de Aspar en MotoGP, en aquella categoría que se inventó para intentar tener más equipos y tener más motos aparte de las oficiales, que era la Open, y él corría con Hiro Oyama de compañero de equipo. Como era el equipo local, se hizo en Cheste un pre-event, un acto, y él, durante la espera, en ese acto también estaba, recuerdo, Freddy Spencer, estaba Jorge, y en el rato de la espera en el ayuntamiento de Cheste, pues estuvimos también hablando largo y tendido y me contó un poquito, pues eso, un poco la sensación de haber estado en Ducati en el tiempo que las cosas no eran como habían sido anteriormente, como habían sido en los tiempos de Casey Stoner, en cómo a partir de 2006 ya le costó más estar, más que nada por el cómo, más que por su talento o por sus capacidades. En definitiva, un tipo muy abierto, un tipo muy sincero, muy de los de verdad, y que estaba muy lejos del estereotipo que tenemos ahora. Es decir, un tipo que no era no quería, él no, siempre decía lo mismo: yo no quiero ser un gran ídolo del motociclismo, quiero practicar el deporte que amo y disfrutarlo desde la primera a la última vuelta de cada carrera compitiendo. Eso es un poco lo que yo recuerdo de Nicky. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto algún aspecto nuevo en estos minutos. Venga, muchas gracias, adiós.